están? Bienvenidos. Mi nombre es Isby Roger y formo parte del equipo de Working Place. Junto con saludarlos, queremos darle la bienvenida al seminario online Bootcamp del viaje del emprendedor. Este seminario se realiza en el marco del desarrollo de nuestro proyecto Difunde e Impacta, metodología de impulso al emprendimiento, con enfoque especial para las provincias de Concepción, Los Ángeles y Arauco, y el que ejecutamos gracias al aporte importante de Corfo. Programa pensado originalmente para su realización de forma presencial, pero que ante el acontecer que lo hemos adaptado para que su desarrollo se realice totalmente de forma online durante las 3 jornadas de duración. Hoy, día lunes 5 y el miércoles 7 de octubre, quienes nos acompañen podrán conocer los contenidos de 4 cursos seleccionados correspondientes a la etapa 1 y 2 del viaje del emprendedor de Corfo y que lograron mayor interés entre nuestros participantes. Además, quienes participen en estas charlas y las actividades que se ejecutarán dentro de nuestras redes sociales podrán participar por el sorteo de una landing page diseñada para potenciar su negocio. Los invitamos a seguirnos en Facebook e Instagram. Nos pueden encontrar como @workingplacecl y etiquetarnos para poder republicar sus posts. Lo pueden hacer utilizando el hashtag del viaje del emprendedor o etiquetándonos con nuestro nombre. Comenzamos el bootcamp del viaje del emprendedor con la exposición de Amalia Gutiérrez, quien es abogada, tiene postítulo en legislación laboral de la Universidad de Concepción y se desempeña como asociada del área corporativa y financiera de Flores y Asociados Abogados. Ahora sí, damos inicio al taller de constitución de empresa. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta jornada los voy a invitar a que conversemos acerca del proceso de constitución de sociedades en Chile. Para comenzar, vamos a hablar acerca de qué son las personas jurídicas. Vamos a ver un comparativo respecto al concepto de empresa versus sociedad. Vamos a conversar acerca de cuál va a ser el tipo social más idóneo para el desarrollo de tu negocio, cuáles son las principales formas de asociación. Vamos a ver acerca del sistema tradicional para constituir una sociedad en Chile y vamos a hablar acerca del llamado sistema de tu empresa en un día. Bueno, primero que todo, las personas jurídicas tenemos que entender que son personas ficticias capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representadas judicial y extrajudicialmente. Esta definición nos la da la ley. Tenemos que entender que las personas jurídicas se pueden clasificar en aquellas que persiguen fines de lucro y aquellas que no. Dentro de las que no persiguen fines de lucro, las más conocidas son las fundaciones y las corporaciones. Y en relación a aquellas que persiguen fines de lucro, tenemos las sociedades. Generalmente, las personas tienden a utilizar de forma indistinta el concepto empresa y el concepto sociedad, lo cual, sinceramente, es erróneo, puesto que la sociedad se define legalmente como un contrato en el cual los socios acuerdan aportar algo para desarrollar un negocio o una actividad y de repartirse las ganancias y de soportar las pérdidas. En cambio, la empresa, por su parte, es una organización de trabajo ajeno y de capital. Nosotros lo que podemos hacer es que a través de nuestra sociedad creamos una empresa. Entonces, podemos entender que la empresa es la forma en la cual va a actuar el comerciante, es el vehículo a través del cual va a ejercer su negocio. Las empresas en nuestro país las clasificamos según su tamaño en grandes empresas, tenemos las pymes, las mini pymes y las micropymes. Hoy en día el concepto empresa tiende a fomentar ciertos factores o elementos para buscar la creación de buenas empresas. La buena empresa, sí, como concepto, es aquella que tiene ciertos elementos fundamentales. Por ejemplo, el concepto de innovación, reputación y responsabilidad. Estos son los factores claves para que una empresa se pueda destacar dentro de su área como una buena empresa. Por otro lado, tenemos el patrón cultural compartido, que se refiere más bien a que los dueños de las sociedades puedan ejercer su liderazgo a través de aportes creativos y valiosos
para el desarrollo del negocio. Y por otro lado tenemos el concepto de anticipación y proactividad. Esto quiere decir que nuestra empresa se tiene que destacar dentro del ámbito o el área en la cual se desarrolla, generando beneficios a toda la comunidad. Es así como, por ejemplo, acá podemos mencionar las llamadas empresas B. Las empresas B son aquellas que tienen un compromiso de ser agentes de cambio, de contribuir a solucionar problemáticas sociales y ambientales. Las empresas B son un concepto que está hoy en día bastante en boga, porque son empresas que vienen a considerar ciertos elementos para solución de problemas. En cambio, la sociedad, como les mencioné anteriormente, tiene más bien un concepto de tipo jurídico. Se entiende que es un contrato, los socios aportan y se reparten, ¿para qué? Para desarrollar un negocio, y se reparten las ganancias y se aportan las pérdidas. La sociedad se puede considerar como aquella forma en que organizamos nuestra empresa y va a tener un tipo de administración dependiendo del tipo social que nosotros elijamos. Y además, otro factor relevante es que la sociedad tiene personalidad jurídica, es decir, va a ser una persona jurídica, como antes indicamos, va a poder ejercer derechos y contraer obligaciones. Ahora, la pregunta es, ¿qué sociedad voy a elegir para desarrollar mi negocio? Acá tenemos diversos factores a considerar a la hora de poder elegir cuál sociedad voy a tener para el desarrollo de mi negocio. Por una parte, tenemos ciertos factores de tipo estructural. ¿Qué voy a buscar yo al desarrollar mi negocio a través de una sociedad en vez de desarrollarlo yo como persona natural? Primero que todo, voy a buscar protección patrimonial. Por otro lado, ¿en qué sentido? En el sentido de poder decir, esta plata es mía como persona natural y esta plata es mía de mi sociedad. En cuanto a la responsabilidad, también, porque vamos a separar la responsabilidad de la persona jurídica de aquella de las personas naturales. Otro ámbito relevante a considerar es la libre cesibilidad de los derechos a acciones. ¿Qué quiere decir esto? Hay ciertos tipos sociales, como por ejemplo las sociedades por acciones, en la cual prima la libre cesibilidad de las acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo el día de mañana, si constituyo una sociedad por acciones, voy a tener facilidades para que puedan ingresar nuevos accionistas a mi compañía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una sociedad por acciones, para celebrar una compra-venta de acciones, yo la puedo celebrar ante notario o incluso ante 2 testigos mayores de edad que actúan como ministro de fe. Es decir, tenemos facilidad para que nuevos accionistas ingresen a mi compañía. Otro factor relevante son los factores de gobierno. ¿En qué sentido? En cuanto a la administración. Vamos a seguir con el ejemplo de las sociedades por acciones porque este es uno de los tipos sociales más favoritos de nuestros emprendedores. En cuanto a los factores de gobierno, las sociedades por acciones pueden tener un directorio o administradores estatutarios, lo cual es muy relevante, puesto que si eligen tener administradores estatutarios, no van a tener las obligaciones de llevar, por ejemplo, libros de directorio. Además, podemos mencionar factores de tipo tributarios que hay que tener en consideración, cuál va a ser, hay que tener en claro, siempre con la asesoría de contadores, que tenemos que distinguir entre la tributación de los socios y la tributación de la empresa, de nuestra sociedad, perdón. Por otro lado, en cuanto a los factores laborales, generalmente acá lo que hay que tener en consideración son las obligaciones del empleador, que es un tema que más adelante va a tratar Mauricio Fariña. Y por último, en cuanto a los factores estratégicos, generalmente uno de los factores estratégicos más relevantes a considerar es el tema del cumplimiento normativo. El cumplimiento normativo dice relación con que mi sociedad en el desarrollo de su negocio esté cumpliendo todas las normas que correspondan de acuerdo al giro de la empresa. Normas de carácter de todo tipo, sanitarias, medioambientales, entre otras. Respecto a las formas de asociación. Bueno, en relación a las formas de asociación, como les mencioné, las sociedades, las personas jurídicas se clasifican en aquellas que persiguen fines de lucro y aquellas que no.
En relación a aquellas que persiguen fines de lucro, tenemos las sociedades. Respecto a las sociedades, las más conocidas son las sociedades anónimas, las sociedades por acciones, las sociedades de responsabilidad limitada. Las sociedades por acciones es aquella que vamos a ir desarrollando más durante esta jornada, puesto que, como les mencioné, es generalmente la más utilizada por los emprendedores. En la sociedad por acciones, nosotros vamos a tener que tener conocimiento respecto a ciertos elementos fundamentales en los estatutos, como por ejemplo, el nombre. Otro elemento fundamental en los estatutos de una sociedad por acciones, la administración, que como antes les mencioné, la administración en este tipo social puede ser a través de un directorio o bien a través de un administrador estatutario. El capital en las sociedades por acciones se divide en acciones. Y otro aspecto relevante que tienen que considerar en la sociedad por acciones, que esto es algo que conversamos en la jornada anterior, es el domicilio social. El domicilio social corresponde a aquella comuna del conservador del registro de comercio, el conservador de bienes raíces, en el cual vamos a inscribir nuestra sociedad. Generalmente esto lleva a una confusión respecto al domicilio tributario, pero son cosas distintas. Ya. Ahora vamos a conversar acerca del sistema tradicional para constituir sociedades en Chile. El sistema tradicional, o también llamado sistema registral, es aquel que implica la constitución de la sociedad a través de una escritura pública, la cual debe ser enviada por un abogado a una notaría. Nosotros vamos a firmar esta escritura en notaría. Se prepara un extracto de esta escritura. El extracto debe ser publicado en el diario oficial. Luego tenemos que inscribir en el registro de comercio correspondiente al domicilio social nuestro extracto dentro de los plazos legales que correspondan. Y posteriormente surge la obligación, que es la primera obligación tributaria, que este tema también lo van a ver más adelante con Ignacio, de informar al Servicio de Impuestos Internos. ¿Para qué? Para obtener el RUT, y además vamos en una primera instancia a realizar la iniciación de actividades. El sistema tradicional de constitución de sociedades consideramos que es un sistema bastante prolijo, en el cual prima la fe pública, puesto que participan las notarías. Sin embargo, la gente en general considera que este sistema es caro, porque tenemos que pagar la notaría, también tenemos que pagar la inscripción en el registro de comercio. Entonces ha sido un sistema que de a poco se está dejando de lado, dando pie a la entrada del sistema de empresa en un día. Sin embargo, otra ventaja que presenta este sistema es que hay ciertos trámites, como por ejemplo ante entidades bancarias, en los cuales se facilita el que el sistema tradicional esté en curso, puesto que como han intervenido abogados, generalmente los estatutos no presentan inconvenientes, se supone, generalmente. Y otro aspecto relevante a considerar es que hoy en día la generalidad de las notarías están trabajando con la llamada firma electrónica avanzada, es decir, las copias de la escritura te la entregan con firma electrónica avanzada. Y esto facilita mucho la tramitación, uno, porque te las envían por correo electrónico, y dos, porque tú siempre vas a poder obtener estas copias. No es como antes que uno, si quería tener unas copias de notaría, tenías que ir a la notaría a solicitar las copias autorizadas. En ese sentido, la firma electrónica avanzada, que lo podemos obtener en el sistema tradicional, es bastante cómodo y usado. Como les mencioné, una de las principales consultas dice relación con el tema del domicilio social, que es aquella comuna del registro de comercio y el conservador de bienes raíces donde se va a inscribir la sociedad. Pero no se tiene que confundir con el domicilio tributario,
que es para efectos de las obligaciones ante el Servicio de Impuestos Internos. Bueno, como les indiqué, hoy en día está primando el sistema de empresa en un día. El sistema de empresa en un día se creó el año 2009 y se estableció un régimen especial de carácter opcional. Es un sistema que hoy en día existe de forma paralela al sistema tradicional y viene a simplificar el sistema de constitución de empresas, de sociedades en Chile. Como les dije, es completamente opcional. Nosotros podemos realizar la constitución de una sociedad en Chile a través del sistema registral, que es el que les dije anteriormente, o el sistema de empresa en un día. El sistema de empresa en un día podemos indicar, primero que todo, que presenta la gran ventaja de que es muy amigable con el usuario. ¿En qué sentido? Por ejemplo, para constituir una compañía, el usuario basta con que se ingrese a la página de empresa en un día y puede ingresar con su clave única. Por ejemplo, para el proceso de constituir una sociedad, puede ingresar con su clave única y ir llenando el formulario online de los estatutos de la sociedad. Y la firma del estatuto la puede realizar tanto en notaría o con firma electrónica avanzada. Hoy en día, dada la contingencia, la plataforma nos permite incluso poder comprar una firma electrónica avanzada online para nosotros firmar la constitución de nuestra compañía de forma inmediata, ¿ya? Y además presenta la ventaja de que de forma inmediata nuestro estatuto, la sociedad que estamos constituyendo, va a tener su rol único tributario. Es decir, efectivamente, en la práctica, hoy en día, con el sistema de empresa en un día, yo puedo constituir una sociedad de forma inmediata. Puedo realizar la constitución, el llenado del formulario de los estatutos. Además, en este sentido, los formularios son bastante amigables con el usuario, vienen con un sistema de prellenado en relación a cada una de las cláusulas, te da ejemplos. Por ejemplo, en el tema de la administración, te indica ciertos ejemplos respecto a los tipos de facultades que puede tener el administrador y luego tú puedes firmar el estatuto, como les indiqué, en notaría o directamente comprando tu firma electrónica avanzada online. Amalia, Además Amalia, ¿puede agrandar tu presentación, por favor, en formato completo? Gracias. ¿Ahí sí? Perfecto. Súper. Bueno, entonces, como les indiqué, hoy en día el sistema de empresa en un día efectivamente nos da la posibilidad de tener nuestra sociedad constituida incluso en 24 horas, que era el ideal en base al cual se creó este sistema, que es un sistema, como les indiqué anteriormente, súper amigable con el usuario. Los usuarios pueden ir constituyendo su sociedad de forma inmediata. Ahora bien, respecto a las ventajas que presenta este sistema, generalmente es un sistema gratuito. Solo vamos a tener ciertos gastos notariales menores. En caso que la persona no compre la firma electrónica avanzada online y realice la autorización de firma en notaría, el gasto en notaría es menor. Es un sistema rápido y hoy en día podemos decir que es aún más rápido, puesto que se establece esta opción de tener tu firma, de poder firmar el documento en línea. Otra ventaja es que puedes obtener copias en línea de los estatutos de tu sociedad de forma permanente, tanto certificado de vigencia de tu estatuto, certificados de anotaciones. Otra ventaja que la gente indica es que te ahorras en gastos de asesoría legal. En este punto quiero hacer hincapié en algo que ocurre súper cotidianamente. Es verdad, la plataforma te ayuda a ir constituyendo tu compañía, puesto que los formularios vienen con un prellenado, sugerencias respecto a cada cláusula. Sin embargo, generalmente
cuando las personas quieren realizar trámites, por ejemplo, en entidades bancarias, por ejemplo, para obtener una apertura de cuenta, y tienes que acompañar la documentación legal, en muchas ocasiones esta presenta errores, puesto que no está correctamente llenado los estatutos de la compañía. Entonces, en relación a este punto de ahorro en la asesoría legal, hay que poner ojo, puesto que, como les indiqué, si bien la plataforma está ideada para que las personas puedan ir haciendo este proceso de forma autónoma, siempre es recomendable tener asesoría legal en cuanto a la revisión del estatuto. Otra ventaja es que nos ahorramos un trámite ante el Servicio de Impuesto Interno, puesto que la sociedad se entrega con RUT de forma inmediata, eliminamos este trámite, y además tienen que tener presente que la página, al momento de obtener tu estatuto listo, te da de forma inmediata el link para poder hacer el trámite de inicio de actividades. En relación a las desventajas, como les indiqué, es muy común que existan errores por falta de asesoría legal, y esto se refleja al momento de hacer tramitaciones ante ciertas entidades donde te piden los estatutos de la sociedad. El proceso de modificación social conlleva ciertos gastos notariales que generalmente no están considerados. ¿Por qué? Porque las personas generalmente creen que este sistema de empresa en un día es un sistema totalmente gratuito. Y cuando tienen que hacer una modificación social, se llevan la sorpresa de que hay que realizar, por ejemplo, protocolización de ciertos documentos en notaría, lo cual lleva un gasto no menor, ¿ya? Y otro aspecto relevante como desventaja es que es un sistema relativamente nuevo. Si bien la ley entró en vigencia el año 2009, en general sigue habiendo desconocimiento en cuanto a su funcionamiento y en cuanto a cómo realizar ciertas actuaciones. Este desconocimiento se da principalmente en temas como de notaría, ¿ya? Y otra desventaja es que hoy en día opera solo para ciertos tipos sociales, como por ejemplo las sociedades por acciones, sociedades de responsabilidad limitada, las EIRL, entre otros. Eso. Como les comenté, esta presentación era muy breve para realizar más bien una pincelada de cómo realizar la constitución de sociedades en Chile. Espero que les haya ayudado en algo, y si tienen consultas las vamos a ir respondiendo por el chat. Muchas gracias, Amalia. Amalia, creo que tenemos un tiempito, como terminamos un poco antes de la hora, para responder algunas preguntas. Si quieres puedes ver el apartado de preguntas y respuestas y se pueden ir contestando por ahí. Como emprendedor que estoy iniciando, ¿qué tipo de sociedad debería conformar? En relación a esta pregunta, como te indiqué, primero que todo tienes que analizar los diversos factores principales y que dicen relación con el desarrollo de tu negocio. Ahora, generalmente, como les indiqué, los emprendedores prefieren el tipo social de sociedad por acciones. ¿Por qué? Porque es un tipo social bastante cómodo de llevar, no tiene tantas obligaciones, y en caso de que el día de mañana quieras tener más accionistas, es bastante fácil, prima la libre cesibilidad de las acciones. Entonces puedes realizar compraventas de acciones de forma bastante simple. ¿Cómo se avisa al Servicio de Impuesto Interno? ¿Con algún formulario? Sí, pero hoy en día te da la opción, si por ejemplo vas a hacer la constitución de una compañía a través del sistema tradicional, te da la opción de hacer todo esto online. Puedes hacerlo online, la obtención de RUT. Ahí, en ese caso, solo un dato. Tienes que poner ojo con el tema de, si vas a hacerlo por el sistema tradicional, del extracto de la compañía. Si es una sociedad por acciones, tienes que poner la administración en el extracto. Ojo con eso, porque si no, no te permite hacer el trámite del Servicio de Impuestos Internos online.
La firma electrónica avanzada la puedes obtener a través de páginas que las venden y también la puedes obtener si vas a hacer la constitución de una compañía a través del sistema de tu empresa en un día. La plataforma te da la opción de comprar de forma inmediata una firma electrónica avanzada. Creo que la puedes comprar desde 1990 y te da como 2 firmas de forma inmediata. Cada sociedad puede tener varios giros. Hay un límite de giros. Ahí no hay que confundir el tema del giro con el tema del objeto social, ¿ya? Son cosas distintas. Los giros, efectivamente, tú puedes tener varios giros informados ante el Servicio de Impuesto Interno respecto a una misma compañía. Y no hay que confundir con el tema del contenido del objeto social. El objeto social de la compañía, que es el que va en los estatutos. En la modalidad de empresa en un día, ¿cuánto tiempo se puede dejar conformada la empresa sin hacer iniciación? El mismo plazo, creo que son 2 meses. En la respuesta de Román. Acá hay más preguntas. Dice, ¿los gastos notariales de modificación social son mayores a lo que puede ocurrir en el sistema tradicional? Mira, ahí generalmente la gente se lleva una sorpresa. ¿Por qué? Porque cuando tú quieras hacer una modificación de estatuto en el sistema de empresa en un día, tienes que realizar la protocolización de ciertos documentos y bueno, va a depender de la extensión, de cuántas páginas son, pero puedes gastar 30.000, 40.000 pesos en eso, en ese trámite. Entonces es un trámite que la gente en general no tiene considerado, cree que todo el sistema es gratuito. Gracias, Amalia, por responder ese par de preguntas que tuviste la oportunidad con el tiempo que te tocó. Gracias por participar del bootcamp. Ahora, para continuar, queremos invitar a nuestro gerente general, don Ricardo Campos, para que nos entregue unas palabras. Me presento, mi nombre es Ricardo Campos, gerente general de Working Place, y les agradezco la participación y estar acá con nosotros. Y yo voy a tener una participación bastante breve en este seminario, donde les voy a mostrar algunos de los beneficios de poder participar en el viaje del emprendedor y también en qué consiste el viaje del emprendedor y para qué se hizo. Así que podemos ir avanzando y en la presentación. Bueno, lo primero que quiero comentarles es por qué Corfo crea el viaje del emprendedor. Básicamente es porque existe un bajo acceso, hicieron un levantamiento de información y detectaron que había un bajo acceso a metodologías en emprendimiento e innovación. Por otro lado, la masa crítica de los proyectos era bastante baja, sobre todo en regiones, y también había una escasa articulación y vinculación del ecosistema de emprendimiento público y privado. Esas fueron las 3 principales brechas que se detectaron para crear o implementar el viaje del emprendedor. La base de la metodología del viaje del emprendedor está en El Valle de la Muerte, que son textos que ustedes pueden encontrar, y The Startup Journey, creados por Roberto Musso. Y pueden, después, el que necesite más información o quiera saber un poco más de Roberto Musso, lo puede googlear y va a tener más información al respecto. ¿Cuál es la finalidad del viaje del emprendedor? Bueno, la finalidad de esta metodología es poner a disposición de los emprendedores una metodología que permita maximizar las probabilidades de éxito a través de la vinculación con las entidades de apoyo y o entidades de formación del ecosistema. Al acceder al contenido disponible en la plataforma del viaje del emprendedor, podrás mejorar sus conocimientos y habilidades, lo que podría influir en mejores oportunidades de financiamiento. Cualquiera que quiera ingresar puede buscar en Google el viaje del emprendedor y va a aparecer elviajedelemprendedor.cl y con eso ingresan directamente a la plataforma. Se pueden ingresar utilizando su clave única o crear una cuenta. Bueno, al ingresar a la plataforma del viaje del emprendedor, uno de los beneficios que ustedes pueden acceder es a hacer rápidamente su autodiagnóstico, que es completando una serie de preguntas
van a tener un diagnóstico de en qué etapa se encuentran ustedes en este viaje al momento de emprender. El emprendedor podrá tener acceso a esta herramienta que le permitirá conocer el estado actual de su idea o proyecto en 3 ámbitos, fundamentalmente. Grado de madurez del equipo, el estado de avance del emprendimiento y el grado de vinculación con el ecosistema. Ustedes van a poder tener en estas 3 esferas, en estos 3 ámbitos, el resultado de su autodiagnóstico. Por ejemplo, la persona que hizo este autodiagnóstico obtuvo un 50% en cuanto al equipo, un 33% en cuanto al estado de avance del emprendimiento, y vinculación con el ecosistema le apareció un 0%. O sea, este emprendedor probablemente va a tener que partir tomando los cursos de la etapa 0, dado que en la etapa 0 del viaje del emprendedor pueden conocer un poco más de lo que es el sistema de innovación y emprendimiento y van a poder tener más información de eso. Adelante, por favor. Bueno, otro de los beneficios es que entrega una guía de entrenamiento a la medida. El emprendedor accederá a un plan de contenidos que le va a indicar qué temáticas debe cursar y en la etapa en la cual se encuentra. Al seleccionar el contenido podrán visualizar qué entidades también imparten estos contenidos en su región o en su comuna y podrán contactarla a través de la plataforma. El emprendedor, por otra parte, podrá avanzar en las siguientes etapas. Solo se requerirá haber validado los contenidos que adquirió a través de las entidades de asistencia en formación que participen del viaje. A modo de ejemplo, si algunos de ustedes ya han realizado un curso con nosotros cuando ingresan a la plataforma iprende.cl o lo han hecho de manera presencial anteriormente, una vez que terminan el viaje completan una serie de preguntas y esas preguntas, en la medida que tengan un 60% de aciertos o de respuestas correctas, se les envía un código junto con un certificado de participación a sus correos electrónicos. La idea es que tomen ese código y ese código lo ingresan dentro de la plataforma del viaje del emprendedor. Ustedes ingresan a la plataforma del viaje del emprendedor, obviamente ya deberían haber tenido hecho su autodiagnóstico y si no lo han hecho, yo les recomiendo que lo hagan, ya que les va a servir a modo de guía, y buscan la entidad del ecosistema, la van buscando y de ahí ingresan el código. Una vez ingresado ese código ya están validados en el viaje del emprendedor del Corfo y el día de mañana ustedes van a postular un concurso. De hecho, en las preguntas actuales para los semillas, le hacen preguntas si es que han realizado alguna vez algún curso del viaje del emprendedor y también les preguntan si están validados, ya en qué curso han estado. También les va a servir porque eso puede afectar en que su puntuación sea mayor. Cuando hablamos de guía de entrenamiento a la medida, por ejemplo, yo les comenté que en la etapa anterior, como tenía 0% de vinculación con el ecosistema, probablemente este emprendedor que hizo ese autodiagnóstico va a aparecer en la etapa 0, donde va a tener un curso de lo que es la etapa 0, que es la parte de inducción básicamente, donde podemos encontrar, aquí en la etapa 0 van a encontrar ecosistemas de innovación y emprendimiento y bases de innovación, que son 2 cursos que se encuentran en la etapa 0. Esos 2 cursos debiesen tomarlos para empezar a entender un poco cómo funciona este mapa de emprendimiento e innovación a nivel nacional. La metodología está compuesta por 6 etapas. En esta etapa está la etapa inducción, pitch básico, problema y solución, pitch sólido, break-even y escalamiento. Y de ahí vamos desde la etapa 0 hasta la etapa 5. Cada una contiene contenidos específicos asociados a 4 dimensiones: administración, finanzas, equipo y marketing. El contenido está asociado al nivel de cada emprendedor. O sea, esto es como formación modular por competencias. Pueden ir tomando un curso en la medida que completan o ya están listos con etapas o se dieron cuenta que pudieron ir avanzando en este viaje, ya pueden ir tomando otros contenidos. La plataforma permite a las personas contactarse con entidades del ecosistema. Este otro de los beneficios, porque permite hacer el match entre los emprendedores y las entidades del ecosistema. Este otro beneficio que tienen ustedes al ingresar a la plataforma, hacer su autodiagnóstico y conocer cómo funciona esta plataforma que Corfo ha puesto a nuestra disposición. Pueden vincularse con las entidades del ecosistema emprendedor del país, por ejemplo, los espacios de trabajo colaborativo, los coworks, que es donde idealmente deberían vincularse los emprendedores de etapas más tempranas, que es el segmento que tiene más demanda por los servicios del viaje del emprendedor de Corfo. Además, el viaje del emprendedor busca vincular a las personas con entidades como incubadoras, aceleradoras, redes de mentores, etcétera, mejorando las posibilidades de éxito de nuevos negocios a través de la entrega de servicios como mentorías, incubación y aceleración, acceso a financiamiento y espacios de trabajo, que eso lo hacen los cowork.
Aquí ustedes pueden ver que hay una foto match entre emprendedores y entidades. Por ejemplo, aquí está, si ustedes ingresan a la página van a ver estas dos imágenes. Ustedes pueden ingresar como emprendedores o también como una entidad del ecosistema en la medida que quieran. También pueden haber algunas entidades del ecosistema que están acá en este curso y pueden ir viendo cuáles son las ventajas de poner al uno y al otro para que hagan match y puedan empezar a conocerse un poco más. Adelante. También, dentro del perfil que ustedes van a obtener, ustedes van a tener un mapa de entidades cercanas. El emprendedor podrá acceder a un mapa en el que se encuentran georreferenciadas tanto las entidades de asistencia en formación como las entidades de apoyo del ecosistema, por lo que además podrá visualizar cuáles tienen mayor cercanía física o presencia en su ciudad, inclusive qué entidades cumplen los dos roles a la vez, rol de apoyo y rol de formación, como es el caso de nosotros como entidad. Nosotros como Working Place somos una entidad de apoyo y por otro lado somos entidad de formación, como lo estamos haciendo hoy día con los cursos del viaje del emprendedor a través de este programa o esta línea que nosotros postulamos y que por eso estamos entregando los cursos del viaje del emprendedor, que son los Viraliza. Aquí hay un mapa de entidades cercanas. Ustedes pueden tener, ustedes pinchando van a ir llegando a cuáles son las entidades cercanas, porque están georreferenciadas. También van a tener una guía de convocatoria a la medida, porque ahí les van a indicar dentro de la plataforma, va a poder visualizar o va a poder contemplar qué tipos de financiamiento actualmente pueden estar existiendo y cuáles están recomendados para el emprendimiento que usted está, en el que usted se encuentra según el estado de avance de su proyecto. A ver, si ustedes hacen una autoevaluación, puede ser que en el equipo hayan tres personas, ¿ya? Puede ser que uno esté más avanzado que el otro, o que hayan diferencias, o sea, probablemente el autodiagnóstico no todos van a tener el mismo resultado. Hay algunos que van a estar mejor en alguna etapa y más débiles en otras. Entonces eso se ve a las diferencias de cada una de las personas, básicamente. Bueno, y con esto yo quiero ir cerrando. Les doy las gracias por su tiempo. Espero que este seminario les sea provechoso. Los invito a revisar la página elviajedelemprendedor.cl de Corfo. Lo pueden googlear, El Viaje del Emprendedor, ingresan con clave única, hagan su autodiagnóstico. Les va a servir, los va a orientar y les va a servir para conocer un poco más de qué se trata este instrumento. Con eso los dejo para que continúen con esta segunda parte del seminario. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Que tengan una excelente semana. Gracias por sus palabras. A quienes nos acompañan, les recordamos seguirnos en Facebook e Instagram como @workingplacecl. Allí podrán participar de nuestra actividad de networking para el cierre de la jornada y, como comenté antes, participar por el diseño de una landing page. Además, les informo que todas las diapositivas utilizadas en la actividad se encuentran dentro de la plataforma donde se inscribieron al curso. Allí las podrán descargar. Y si desean profundizar un poco más en cada tema, pueden ver el apartado de etapa 1 o etapa 2 de la plataforma, donde se encuentran cargados todos los talleres en formato de retransmisión. Se encuentran ya grabados y están disponibles para que los puedan ver. Continuamos con el bootcamp del viaje del emprendedor con la exposición de Ignacio Guerratti y Mauricio Fariña. Ignacio Guerratti, abogado licenciado en Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, con desarrollo en el área de Derecho Comercial y enfoque en empresas, especialmente en materias de financiamiento y startup. Y por su parte, Mauricio Fariña, titulado de la Universidad de San Sebastián y actualmente abogado en el área de Derecho Laboral y Regulatorio. Ellos van a continuar con el tema de postulación, con el tema de principios legales de administración. Ya, bueno, en los próximos minutos vamos a hablar de los principios legales de administración generales, partiendo y analizando algunos aspectos principales, principalmente desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista laboral. Antes que todo quería agradecer también la invitación y la oportunidad de participar en este bootcamp y en esta presentación, que espero que sea muy provechosa para ustedes. Bueno, dentro de algunas de las cosas que vamos a ver, vamos a analizar en principio quiénes son los contribuyentes, vamos a analizar también después un concepto muy breve de obligación tributaria, haremos una pequeña clasificación también desde el punto de vista de las obligaciones principales y las obligaciones accesorias, para después enfocarnos básicamente en estas obligaciones accesorias
que quizás son las que cobran mayor importancia al momento de usted iniciar un negocio y comenzar con su emprendimiento. Posteriormente, bueno, Mauricio hablará de las principales obligaciones laborales que mencionará en su oportunidad. Bueno, comencemos primero hablando quiénes son los contribuyentes o quiénes pueden ser contribuyentes, ¿ya? Y por definición legal, los contribuyentes son personas naturales o jurídicas que quedan afectas a impuestos por determinación de la ley. De esta forma tenemos que las personas pueden ser, los contribuyentes pueden ser personas naturales, de carne y hueso como nosotros, o bien personas jurídicas, que como comentó Amalia en el módulo anterior, principalmente pueden ser sociedades anónimas, sociedades por acciones, sociedades de responsabilidad limitada o empresas individuales de responsabilidad limitada, ¿ya? Estas personas en el desarrollo de su negocio van a desarrollar una serie de actos de comercio, las que a su vez van a generar o van a dar origen a una serie de obligaciones tributarias y cuyo cumplimiento principalmente es fiscalizado por el Servicio de Impuestos Internos. Es así entonces como aparece este concepto de obligación tributaria, y que, bueno, podríamos definir como el vínculo jurídico que se da entre el contribuyente y el Estado, de carácter unilateral y de origen legal, en virtud del cual el contribuyente queda obligado a una determinada prestación que consiste en cumplir con una obligación pecuniaria en favor del Estado, ¿ya? Y esta obligación nace cuando se da el presupuesto de hecho que la ley establece, ¿ya? Esta es una definición bien legal, pero que en el fondo nos permite entender que en la medida que se constituye o que se genera un hecho grabado, van a ser la obligación tributaria para el contribuyente. Así, por ejemplo, un ejemplo concreto, cuando se genera un incremento patrimonial o cuando se generan ingresos que constituyen un incremento patrimonial en un ejercicio comercial, por el hecho de obtener una renta, por ejemplo, nace la obligación de declarar y pagar el impuesto a la renta. Ese es un ejemplo bien típico para poder clarificar esta situación del hecho grabado que da origen a una obligación tributaria que tiene que ser cumplida. Bueno, para efectos de esta presentación vamos a clasificar las obligaciones tributarias en dos, principalmente en la obligación tributaria principal o sustantiva, y que consiste básicamente en una obligación de dar y que no es otra cosa que hacer el pago de los impuestos, ¿ya? Y respecto a este tema, el Servicio de Impuestos Internos define los impuestos como los aportes de dinero que los ciudadanos están obligados a pagar por ley para que el Estado disponga de los recursos suficientes para financiar la satisfacción de las necesidades públicas, ¿ya? Eso en el fondo es lo que podemos clasificar como una obligación tributaria principal y esencial en el fondo, que justamente consiste en pagar los impuestos. Y por otro lado tenemos las obligaciones tributarias accesorias o más bien formales, que consisten básicamente en hacer o no hacer determinadas gestiones, y para efectos de esta presentación nos vamos a enfocar un poco más en estas que tienen que ver con todas estas obligaciones formales o cumplimientos de aspectos formales que tenemos que desarrollar o cumplir para poder poner en marcha nuestro negocio, ¿ya? Bueno, para efectos de esta presentación nos vamos a enfocar principalmente en estas obligaciones accesorias, que son el inicio de actividades y la obtención de RUT, la obligación de emitir documentos tributarios y obviamente la obligación de declarar impuestos, ¿ya? Esto, si bien hay otras obligaciones accesorias que son igualmente relevantes, creemos que para estos efectos y para efectos de esta presentación, estas quizás son las más importantes que ustedes debiesen tener presente al momento de desarrollar su negocio. Bueno, lo primero, el inicio de actividades y la obtención de RUT. Bueno, este es el primer paso para formalizar el emprendimiento y se debe realizar dentro de un plazo de 2 meses desde que se comienza a desarrollar efectivamente la actividad. ¿Ya? Ese es un tema bastante relevante y a tener presente, sobre todo cuando ustedes comienzan a desarrollar su negocio, ¿ya? Y acá también hacer una distinción en el sentido de que es perfectamente posible que ustedes obtengan RUT y posterguen el inicio de actividades al momento en que efectivamente inician a desarrollar su negocio y empiezan con las actividades propiamente tal, ¿ya? Hoy en día el trámite se puede realizar de forma presencial en las oficinas del Servicio de Impuestos Internos de la comuna en donde se desarrollará la actividad comercial de la empresa, o bien a través del sistema o a través de la página del Servicio de Impuestos Internos, en cuyo caso el trámite debería ser realizado en principio ya sea por el representante legal de la empresa o por alguno de los socios, ¿ya?
Y ahí respecto al tema de la representación de la sociedad, que en caso de ser hecho vía web, es necesario que en el extracto se señale quiénes son los administradores de la sociedad para efectos de poder llevar a cabo la gestión, ya que este es un punto que es bastante importante desde un punto de vista práctico, porque sobre todo en el caso de las sociedades por acciones, que por ley no se requiere incorporar dentro del extracto la administración, bueno, si no está la administración dentro del extracto social, el trámite no va a ser no se va a poder llevar a cabo a través de la página de internet, sino que tiene que ser llevado a cabo presencialmente, ¿ya? Ahora, este trámite va a ser exactamente el mismo para una persona natural y para una persona jurídica, con la diferencia, obviamente, de que la persona jurídica va a tener que obtener un RUT que va a ser su número de identificación, ¿ya? La diferencia con las personas naturales en este sentido es que las personas naturales ya tienen un RUT, obviamente, al momento de nacer, y después simplemente les corresponde hacer o dar el aviso del inicio de actividades. Ahora, ¿qué documentos se deben presentar? Bueno, en términos generales, para las personas jurídicas se debe presentar una copia autorizada de la escritura de constitución, la protocolización de extracto, que bueno, no es otra cosa que la recopilación de documentos en donde consta la inscripción en el conservador de bienes raíces del extracto, la publicación al diario oficial y la certificación también del conservador de bienes raíces. La personalidad del representante legal o del apoderado, en su caso, también es bien frecuente que si no es el representante legal que hace el inicio de actividades, se otorgue un poder simple a alguna persona que generalmente puede ser el contador o alguna persona de confianza que pueda realizar el trámite. Y además de eso se debe presentar el formulario 4415, que en el fondo es la declaración jurada que permite obtener RUT y que en el fondo contiene toda la información principal de la sociedad. Y que en el fondo donde se va a dar cuenta o dar aviso del inicio de actividades y en donde se van a informar las actividades que van a ser desarrolladas por la empresa. Bueno, junto a lo anterior, también se debe presentar un documento de acreditación de domicilio, que en el fondo es para dar cuenta de que efectivamente la sociedad va a desarrollar su negocio dentro del domicilio indicado e informado del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Ahora, estos documentos, por regla general, son los mismos que se van a tener que presentar ya sea en forma física en una oficina del Servicio de Impuestos Internos o bien a través de la página del servicio, si es que optan a hacerlo por esta vía, teniendo presente obviamente el tip que les comentamos respecto a que en el extracto se indique la administración para no tener este problema. Por último, bueno, al momento de realizar el inicio de actividades se deberá elegir el régimen tributario al cual quedará sometido la sociedad y en base al cual determinará su impuesto a la renta a pagar. Esto es un tema súper importante y que desde allá nuestra recomendación es que siempre lo vean con tiempo, con personas especializadas en el tema, porque no da lo mismo la posibilidad de acogerse a un régimen o a otro, ¿ya? A la fecha y con la última reforma tributaria del año 2020, desde enero de este año, a través de la ley 21.210, existen 3 regímenes tributarios que para efectos de esta presentación y no alargarme tanto, los vamos a simplemente a mencionar. Bueno, el primero de ellos es el régimen general, contenido en el artículo 14, letra A, y que en el fondo viene a ser lo que era el antiguo régimen semi-integrado, en donde en el fondo la empresa va a pagar un impuesto corporativo del 27% y los socios o accionistas de esta sociedad van a pagar impuestos finales o impuestos rural complementarios en la medida que retiren utilidades de la sociedad, ya pudiendo utilizar un crédito del 65% de lo pagado en primera categoría, que es este 27%. Por otra parte está el régimen ProPyme, que se encuentra contenido en el artículo 14, letra D, número 3, y en el fondo este es un régimen, como bien dice su nombre, especial para pymes que tiene por finalidad dar ciertas libertades o ciertos beneficios a empresas que cumplan con las condiciones, siendo la principal de ellas que sean empresas que no tengan durante los últimos 3 periodos un promedio de ingresos superior a 75.000 UF, o bien que o bien que sea en el caso de que estén iniciando su negocio, no tengan un capital superior a las 85.000 UF, ¿ya? Estas empresas se pueden acoger a este régimen ProPyme y que la gracia que tiene es que se paga un impuesto corporativo del 25%, pudiendo ser utilizado por el contribuyente, por el dueño de la empresa una vez que retire las sociedades, el 100% del crédito de lo pagado por primera categoría. ¿Ya? Eso también es una ventaja bastante relevante. Y desde un aspecto práctico, también
está la opción de escoger entre llevar una contabilidad completa o llevar una contabilidad simplificada, ya que para efecto práctico en realidad es bastante más liviano para una empresa pyme el poder llevar su contabilidad de esta forma. Y por último está el régimen ProPyme transparente, que se encuentra en el artículo 14, letra D, número 8, y que es una opción a la cual se pueden acoger las empresas que califican como pyme, y en donde lo que va a pasar acá es que la empresa no va a pagar un impuesto corporativo, sino que van a ser los contribuyentes finales, o en este caso los dueños de las empresas, quienes van a pagar por los impuestos de la sociedad, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Esto es lo más similar a lo que antiguamente, y lo que quedó derogado con la reforma tributaria de este año, que era el antiguo artículo 14A del régimen atribuido, en el fondo, en donde se atribuían directamente las rentas en la medida que se iban generando. Entonces, esta también es una alternativa que se puede considerar para estos efectos y que desde el punto de vista de la planificación tributaria que ustedes puedan tener, puede resultar también bastante interesante. Obviamente, para poder acogerse a esto, también hay que cumplir con los requisitos propiamente tal para ser una empresa pyme, según lo establece la ley, que como les comenté, va prácticamente en este punto esencial de que no se tengan ingresos en los últimos 3 periodos que superen las 75.000 UF promedio, ¿ya? Bueno, ahora pasando a la siguiente obligación accesoria que consideramos relevante, bueno, el desarrollo del negocio va a implicar emitir una serie de documentos tributarios que tienen que ser presentados e informados al Servicio de Impuestos Internos. Yo acá simplemente hice una lista y una mención de las principales, pero obviamente están las boletas de honorarios por servicio independiente en el caso de la persona natural, la obligación de emitir facturas, de emitir boletas, la obligación de emitir guías de despacho, que yo creo que son las más típicas dentro del desarrollo del negocio, el de emitir notas de crédito, notas de débito, etc. Y hoy día el punto quizás más relevante a considerar dentro de este tema es el hecho de que hoy día existe una obligación o hay una tendencia hacia llevarlo a una obligación final ya de que todos estos documentos tributarios sean emitidos de forma electrónica, ya sea a través de la página del Servicio de Impuestos Internos o a través de empresas especializadas que se dediquen a estos temas, como pueden ser las típicas empresas de RP que prestan este tipo de servicios, ¿ya? El punto apunta precisamente a dejar de lado y ya prácticamente en desuso lo que eran las antiguas documentos tributarios en papel con los timbrajes. Hoy día la idea es que sea todo electrónico, y de hecho la última reforma tributaria también lo lleva hacia ese escenario, es decir, ya lo establece como una obligación. Y por último, bueno, tenemos la obligación de declarar impuestos, ya lógicamente los contribuyentes deben declarar los hechos gravados que han ejecutado dentro de un determinado periodo, de manera que puedan determinar el impuesto que les corresponde pagar, ya así podemos clasificar, hacer una pequeña subclasificación también en los impuestos de declaración anual, siendo el caso más típico el impuesto a la renta, en el fondo, que se declara en abril de cada año a través de la presentación del formulario 22, y en el fondo donde se declaran los ingresos y las rentas del año anterior, ¿ya? Y por otro lado tenemos los impuestos de declaración mensual, siendo el caso más típico el IVA, en donde se debe presentar mes a mes a través del famoso formulario 29, y en donde se declaran y pagan los impuestos, perdón, en donde se pagan y declaran los impuestos mensuales correspondientes a las ventas y los servicios del periodo, ¿ya? En el fondo, el periodo para este caso es el mes. Bueno, como vemos entonces, hablamos de las principales obligaciones tributarias que nacen al momento de desarrollar un negocio, que van desde las principales, que son dar inicio al aviso de actividades, la acreditación de domicilio, llevar la contabilidad, obviamente que también es una obligación muy relevante para estos efectos y que cuyo incumplimiento junto con la otra puede traer consigo algunas sanciones relevantes. La obligación de presentar y declarar impuestos, también muy importante, la obligación de presentar declaraciones juradas cuando corresponda, obviamente la obligación que comentamos en un principio, la obligación principal, que es pagar los impuestos, la obligación de recurrir ante el Servicio de Impuestos Internos ante requerimiento. Esto obviamente es algo que puede ocurrir o no según la etapa de fiscalización en la que puedan estar, o si es que obviamente lo fiscalizan previamente. La obligación de emitir los documentos, y así hasta dar toda la vuelta a este ciclo del contribuyente, como lo llama el Servicio de Impuestos Internos,
en donde finalmente la última obligación que aparece es la de dar aviso de término de giro en caso de que no queramos seguir con desarrollando el negocio. Ahora en la práctica, bueno, es muy importante tener presente que se debe cumplir con estas obligaciones, porque de lo contrario, el incumplimiento trae consigo una serie de sanciones que puede aplicar el Servicio de Impuesto Interno y que en realidad se traducen solo a una, que es la aplicación de multas, ¿ya? Y estas multas, su cuantía va a variar según la gravedad de la obligación tributaria que no se cumpla y que en algunos casos pueden ser bastante onerosos. En ese sentido es que nuestra recomendación siempre es que se asesoren desde un principio, que si tienen consultas las hagan a las personas especialistas en estos temas y que idealmente puedan contar con un contador de confianza que los pueda ayudar desde un inicio, no solamente con el tema del inicio de actividades y la obtención de RUT, que quizás es un tema más bien formal y que ustedes podrían tender a creer que lo pueden hacer ustedes sin problema, pero sí especialmente a que los apoye con temas de llevar la contabilidad ordenadamente, eficientemente desde un principio, porque la verdad es que después, si es que eso no se hace bien desde un momento inicial, puede traer algunas consecuencias negativas para la empresa, como es pasar por un proceso de fiscalización por del Servicio de Impuesto Interno y lógicamente terminar quizás en la aplicación de algunas multas. Así que es muy relevante que en ese sentido se asesoren y que puedan idealmente contar con alguien de confianza que los apoye desde un inicio en su negocio. Bueno, eso es por mi parte. Ahora le voy a dar la palabra a mi colega Mauricio, que les va a hablar de las principales obligaciones de administración relacionadas con los temas laborales. Muchas gracias. Gracias, Ignacio, por la presentación. Entonces pasamos ya a la parte final de este módulo. ¿Me confirman, por favor, que se escuche el audio bien? Perfecto. Bueno, como les anticipaba Ignacio, pasamos a la parte entonces final de este módulo, de nuestro curso del día de hoy, donde vamos a hablar un poco acerca de las principales obligaciones laborales en que una empresa se ve obligada para con sus trabajadores. En este caso nos ponemos en un supuesto que ya sus emprendimientos ya han crecido, es decir, se han desarrollado, se han constituido como corresponde y se requiere en este caso que ustedes incorporen la presencia o el apoyo, en este caso, de personas nuevas o externas que los vengan a apoyar en el desarrollo de su actividad, o como bien conocemos, en este caso, como trabajadores. Obviamente, un vínculo contractual con una persona o mantener a un trabajador, en este caso, genera para el empleador o para la empresa una serie de tanto de obligaciones como derechos de los trabajadores que vamos a pasar a analizar al principio. Respecto de las principales obligaciones laborales, tenemos que inmediatamente indicar que al inicio de esta relación, en este caso del inicio de la relación laboral, la primera obligación que pesa para el empleador, en este caso, es escriturar el contrato de trabajo. Es decir, una vez que nosotros con la persona, con el candidato, lo hayamos seleccionado, hayamos, en este caso, consensuado de cuáles van a ser los términos, el modo, las actividades, el horario, la jornada, la remuneración, y cuáles son, en este caso, las labores que él va a desarrollar, todas esas consideraciones acordadas consensualmente debemos escriturarlas en un documento que se llama contrato de trabajo. Este contrato de trabajo tiene un plazo indicado por la ley, en este caso, que se debe escriturar en un plazo de 15 días contados desde el inicio de la relación laboral. Es decir, nosotros contamos con un plazo de 15 días desde el primer día de trabajo, en este caso del trabajador, para formalizar esta relación laboral y pasar a escriturar este contrato de trabajo. Asimismo, la ley contiene ciertas excepciones a este plazo de 15 días, indicando un plazo de 5 días para escriturar el contrato de trabajo, en el caso que se trate de contratos, en este caso de duración esporádica, por obra faena, o cuya duración, tratándose de un contrato a plazo, sea inferior a 30 días. Es decir, tenemos claritos en este caso cuáles son los 3 rangos de plazos para escriturar el contrato de trabajo, que van a ser 15 días, dándose contrato a plazo superior a 30 días, o indefinidos, o de 5 para contratos a plazos inferior a 30 días o que sean para desarrollar alguna labor esporádica o por obra o faena. Segundo, tendremos que entregar al trabajador una copia de su contrato, es decir, copia íntegra suscrita por el empleador y por el trabajador, y al momento de iniciar la prestación de sus actividades, el trabajador deberá declarar e informar las instituciones previsionales a las cuales se encuentra afiliado, que en este caso van a ser su AFP, FONASA o ISAPRE. En este caso también considerar que tratándose de trabajadores nuevos, siempre existe una AFP que en este caso se le asigna por defecto al trabajador en caso que él no haya sido anteriormente cotizante previsionalmente del fondo de pensiones.
al mismo momento del inicio de la prestación de funciones también, el trabajador deberá poner en uso un registro de asistencia para sus trabajadores, donde éste deberá, en este caso, suscribirlo diariamente, donde se va a constatar el día, el periodo y horas que él ha trabajado. Es decir, lo que, como nosotros sabemos, generalmente se registra, que es el inicio de la jornada, el término de la jornada y también la interrupción para hacer uso del horario de colación, el cual, como sabemos, me imagino, no podrá ser inferior a 30 minutos por día. Ahí es bien, en este caso, claro precisar también que ese tiempo mínimo de 30 minutos es un tiempo de, en este caso el espacio de palagación es un tiempo mínimo indicado por la ley, donde se regula solamente aquel, no el máximo. Perfecto. Y también indicar que el registro de asistencia puede ser, ya sea como un libro de control, registro de asistencia, registros dactilares, registros de huellas o sistemas de control remoto. También hacer presente inmediatamente que respecto del registro de asistencia hay trabajadores que en este caso por lo que se haya acordado contractualmente, no van a estar obligados de registrar asistencia. ¿Qué trabajadores son aquellos? Aquellos trabajadores que se regulan por lo dispuesto en el artículo 22, inciso segundo del Código de Trabajo, que son aquellos que están exceptuados de la obligación de cumplir una jornada ordinaria semanal de 45 horas semanales, que en este caso son trabajadores que no están obligados a cumplir esos límites de jornada, y que se tratan de, en este caso, administradores, personas con poderes para representar al empleador, quienes no posean un vínculo de subordinación o dependencia directo con o control funcional de las funciones, y las personas contratadas, en este caso, para desarrollar labores en vía remota o mediante medios tecnológicos dentro de su hogar. Eso en relación primero a las obligaciones inmediatas que se tienen que cumplir al momento del inicio de prestación de funciones de los trabajadores. Pasando con la presentación. El contrato de trabajo. Como hablamos anteriormente, la principal obligación al momento de regular la relación laboral que se va a mantener en este caso con el trabajador es la suscripción del contrato de trabajo, que es el documento en este caso que tiene que ser por escrito, que imagino la mayoría de los aquí presentes alguna vez hemos suscrito, si hemos tenido algún vínculo de subordinación y dependencia con algún empleador. Y este contrato de trabajo tiene una serie de características que lo hacen bien especial, que lo vamos a pasar a analizar a continuación. Primero, como características, si bien habíamos indicado anteriormente que el contrato de trabajo tiene que ser escriturado dentro de los plazos que indicamos de 15 o 5 días, dependiendo del tipo de contrato, el contrato de trabajo tiene como principal característica que es un contrato de carácter consensual. ¿A qué nos referimos con un contrato de carácter consensual? Esto es que el contrato de trabajo se va a generar una vez, o va a nacer en este caso la vida, una vez que exista un acuerdo de voluntades entre el empleador y trabajador, donde se acuerde dar inicio a una relación laboral. Es decir, no necesita formalidad alguna para que se entienda que dos personas, o una persona y una empresa, están vinculadas por un contrato de trabajo. Es decir, aun cuando no se haya escriturado aquel, la relación laboral va a existir siempre y cuando haya habido acuerdo expreso de las partes, expresado de cualquier forma, como puede ser, por ejemplo, con haber efectivamente iniciado los trabajos, haber tenido un acuerdo, algún correo electrónico, algún acuerdo de voluntades que den cuenta de que ese contrato de trabajo ya se va a dar inicio. Como segunda característica, como habíamos indicado, este es un contrato que es necesario escriturar. Pero el requisito de escrituración no es un requisito de legalidad, alguna formalidad o solemnidad necesaria para dar vía a este contrato, sino que es un antecedente que sirve para el empleador para ser utilizado en este caso como prueba de cuáles son los acuerdos, pactos y características del mismo documento o de cómo se va a desarrollar la relación laboral. Y tercero, como principal característica, es que es un contrato que se define como de carácter típico. Y con típico no nos referimos a que sea como algo bien común o algo, sino que es un contrato que la mayoría o la totalidad de sus aspectos o requisitos, garantías, derechos o deberes, en este caso tanto para el empleador como para el trabajador, están regulados expresamente por la ley. Es decir, la voluntad de las partes para modificar un contrato de trabajo sin considerar lo que se indica en este caso expresamente por la ley es bien reducido o mínimo. En este sentido, como sabemos nosotros, la ley contempla características o derechos que son irrenunciables para los trabajadores, así como también límites en cuanto a las características que debe tener aquel contrato, como son, por ejemplo, un límite de 45 horas de trabajo semanal, que la jornada diaria de trabajo no puede exceder más de 10 horas,
que la jornada de trabajo no se puede distribuir en menos de 5 ni menos de, en menos de 5 ni más de 6 días por semana, el derecho irrenunciable de los trabajadores a tener feriado legal anual, el derecho de descanso entre jornadas, el derecho a percibir el ingreso mínimo mensual, en este caso por cumplimiento de jornada ordinaria de trabajo, entre otros. Este contrato de trabajo, una vez obviamente, de acuerdo a lo que indica la ley, al momento de cumplir la formalidad que habíamos indicado de escrituración, que vamos a indicar después a continuación cuál es la primera ventaja para el empleador de escriturar definitivamente el contrato, tiene que tener un contenido mínimo indicado por la ley. Es decir, la ley se encarga de indicarnos expresamente cuáles son cuál debe ser el contenido mínimo o cuál debe ser la regularización que se tiene que otorgar a este contrato al momento de suscribirlo. En ese sentido, la ley nos indica que tiene que contener lo siguiente. Primero, el contrato de trabajo debe indicar el lugar y fecha del contrato. Obviamente esto es de toda lógica, especialmente para determinar el lugar de la prestación de funciones y de cuándo se da inicio a la relación laboral. También el contrato de trabajo necesita incorporar la individualización de las partes con indicación de la nacionalidad, fechas de nacimiento e ingreso del trabajador. Estos requisitos obviamente dicen relación primero, porque, en cuanto a la nacionalidad, porque el contrato de trabajo de los trabajadores, en este caso que no sean de nacionalidad chilena, llámese extranjeros, tienen ciertas características o requisitos especiales que los distinguen de un contrato de trabajo de chileno, además de que aquellos tengan que cumplir en este caso con los permisos o visas correspondientes para ejercer sus labores en nuestro país. La fecha de nacimiento, obviamente también porque el trabajador, como regla general, tiene que ser mayor de edad, con la excepción de trabajo en este caso de menores autorizados por sus padres, y la fecha de ingreso del trabajador para efectos de determinar la antigüedad ante eventuales consideraciones legales, especialmente indemnizaciones que correspondan al momento del término del contrato. El contrato también tiene que indicar la determinación y naturaleza de las funciones, que obviamente es qué va a hacer el trabajador, qué es lo que va a tener que realizar, a qué se obliga a realizar para el empleador o qué funciones cumplir. También el monto, forma y periodicidad de las remuneraciones. Las remuneraciones, como habíamos indicado, tienen que ser en relación al ingreso mínimo mensual. No se puede pactar en este caso por una jornada de 45 horas semanales un ingreso que sea inferior al ingreso mínimo mensual, actualmente de 320.500 pesos, sin perjuicio en este caso de los contratos de jornada parcial o de inferior a 30 horas, donde obviamente se hace un pago en forma proporcional a ese monto. Y por último, el contrato tiene que indicar el plazo del contrato, porque como sabemos puede ser un contrato de plazo o inmediatamente de carácter indefinido. Las formalidades para su suscripción, como dijimos, es contener todo el contenido que se indica por la ley y constar por escrito. Y ahora la sanción, en este caso, como indica ahí mismo la diapositiva, en cuanto a qué pasa si el contrato no consta por escrito. En este caso es una sanción para el empleador, que va a definir en este caso, en caso de inspección de los organismos correspondientes, inspección del trabajo en este caso, que puede derivar en multa para el trabajador, pero la contingencia más grande es que a falta de escrituración, donde no se indique cuáles son las condiciones o parámetros del contrato de trabajo, en caso de alguna alegación, ya sea administrativa o judicial, se van a tener como disposiciones del contrato de trabajo aquello que indique el trabajador. Es decir, será a cargo del empleador probar que lo que indica el trabajador no es así. Es decir, en ese evento, como indicamos, como se va a tratar, en este caso se va a considerar que el contenido del contrato de trabajo es lo que indica la declaración del trabajador, él podría obviamente exacerbar cualquier cosa o consideración que eso directamente va a venir a perjudicar al empleador. La siguiente pregunta que pasamos a contestar ahí también es: las partes le dan el carácter de contrato de trabajo a una relación contractual, y como veníamos anticipando, la característica de ser un contrato o una relación regida por las leyes o normas laborales no se entrega en este caso al arbitrio de las partes, que ellos puedan definir si tal o cual relación es de carácter laboral o no. Es decir, siempre mientras, y como indica el mismo Código del Trabajo, exista un vínculo de subordinación y dependencia de una persona con una empresa, se deberá entender que es un vínculo de carácter laboral y por ende regido por las leyes en este caso del Código del Trabajo. Esa situación es lo que comúnmente conocemos y que se da en este caso, donde empresas o empleadores, con el objeto de ocultar en este caso una relación de contrato de trabajo, contratan, entre comillas, gente mediante la formalidad o mediante el modo de boleta de honorarios, siendo que produciéndose en este caso una contingencia de informalidad laboral,
porque en definitiva estamos regulando civilmente un contrato que debería estar regulado dentro de la órbita laboral, con los derechos y garantías que habíamos indicado anteriormente. Siguiente. Una vez, en este caso, que nosotros dimos curso ya a la escrituración, regularización, en este caso del contrato de trabajo, surgen de este documento ciertas obligaciones, en este caso tanto para el trabajador o para el empleador, tanto durante como al término de la relación laboral. Estas obligaciones son bien importantes, las vamos a pasar a detallar bien brevemente cada una en detalle, como a indicar la contingencia de su cumplimiento, y las indicamos como la siguiente. Durante la relación laboral, la principal, en este caso, obligación del empleador es proporcionar trabajo. Es decir, de acuerdo a las funciones que se hayan convenido o las funciones que se obliga a realizar el trabajador, el empleador será a cargo de otorgar efectivamente el trabajo y todas las garantías y requisitos necesarios para que esas funciones se cumplan efectivamente día a día o de acuerdo a se haya pactado en su contrato de trabajo. Como segunda obligación es pagar la remuneración en forma íntegra y oportuna. Con íntegra, es decir, que la remuneración convenida no se podrá pagar por parcialidades, sino que se deberá pagar siempre todo en un solo acto, y en forma íntegra y oportuna. Oportuna, es decir, de acuerdo a lo que se haya pactado contractualmente, en periodicidades que nunca podrán exceder los 30 días, en este caso días corridos calendarios. Es decir, la remuneración de un trabajador podrá ser pagada tanto en forma diaria, semanal, quincenal, o hasta mensualmente, pero nunca más allá de en forma mensual. También el trabajador deberá declarar y pagar las cotizaciones previsionales, es decir, declarar dentro del mes siguiente la prestación de funciones y pagarlo en este caso si se va a realizar el pago digital dentro de los 13 días a la fecha de la declaración del mes siguiente que se haya realizado. Otorgar los descansos, permisos y vacaciones. En este caso debemos puntualizar que es obligación del empleador otorgar el descanso entre jornadas, es decir, garantizar que entre jornada diaria de trabajo, entre una y otra, haya un mínimo de espacio de tiempo para que el trabajador pueda recuperar su energía. Obviamente lo que se puntualiza en este caso es que entre jornada de trabajo de un día a otro, deberá haber un descanso igual, mínimo, a la cantidad de horas que se haya trabajado durante un día. Es decir, si un día yo trabajé 8 horas, mi siguiente jornada de trabajo la puedo iniciar después de las 8 horas de haber terminado aquella. Siempre considerando los límites máximos de jornada diaria de trabajo, que es de 10 horas. También en cuanto a los permisos que indica la ley, que son bien acotados, en este caso nuestro código del trabajo no contempla, no indica permisos especiales, salvo los voluntarios que pueda entregar el empleador al trabajador para sus quehaceres personales, con excepción de ciertos permisos para trámites médicos, como son para trabajadores para examen de próstata, examen varios de trabajadores, asistencia de familiar en este caso de ciertos casos, permisos por maternidad, una especie de permisos también por ocasión de contracción de matrimonio, por nacimiento de un hijo, etc. Y también otorgar las vacaciones, que como indicamos por feriado legal anual, el trabajador contempla un periodo de 15 días de feriado legal anual por cada periodo de un año que haya trabajado efectivamente. Para efectos de este cómputo del feriado anual de 15 días, siempre se contemplará de lunes a viernes, siendo siempre días inhábiles los sábados y los domingos. También durante la relación laboral, otra de las principales obligaciones es brindar condiciones de seguridad y salud ocupacional. En este caso es el empleador el encargado de asegurarse que todos los trabajadores cumplan sus labores en forma segura, y esto que este cumplimiento sea de forma eficaz, imponiendo, impetrando todas las medidas necesarias para cuidar la vida y salud de aquellos. Las obligaciones, en este caso, al término de la relación laboral, es que el contrato de trabajo solamente podrá, en este caso se le podrá dar término por alguna de las causales que contempla el Código del Trabajo, en sus artículos 159, 160 y 161, es decir, la misma ley contempla expresamente cuáles son las formas y las causales de poner término a un contrato de trabajo. En este caso siempre se agrupan en 3 grupos bien detallados. Los primeros son aquellas que van de mutuo acuerdo, en este caso de las partes, que no dan derecho a indemnización, como por ejemplo la renuncia, el mutuo acuerdo, el vencimiento del plazo, la muerte misma del trabajador, que también se considera como una causal legal de término de contrato. Luego un siguiente grupo relacionado a las causales disciplinarias del trabajador, es decir, en el evento que éste incurra en ciertos incumplimientos o infracciones a lo dispuesto en su contrato de trabajo, la normativa laboral, ya sea como el incumplimiento grave, inasistencias reiteradas, falta de probidad,
actos de acoso sexual u otro, que también dan derecho en este caso a poner término al empleador el contrato de trabajo sin derecho a indemnización legal alguna. Y un tercer grupo que es la causal necesidades de la empresa y desahucio, en este caso que permiten por ciertos supuestos de carácter económico, de reestructuración de la empresa, poner término al contrato de trabajo. Eso sí, que esta causal sí contempla el derecho al pago de una indemnización, que va a ser una indemnización que me imagino conocemos, indemnización por años de servicios, equivalente a una remuneración por cada año efectivo que haya prestado funciones o fracción superior a 6 meses, es decir, si un trabajador cumplió 1 año 7 meses, corresponde pagar 2 años de indemnización por años de servicio, como también a el derecho a la indemnización, en este caso de preaviso, o indemnización sustitutiva de aviso previo, que se llama como indica la ley, que va a tener que dar en el evento que el empleador no haya comunicado el término de la relación laboral por aquella causal dentro de un plazo anterior a 3 días. Como indicamos, todas esas causales, en este caso que den término al contrato de trabajo, incluido el término del plazo convenido, si hablamos de un contrato a plazo, deberán ser comunicadas por escrito al trabajador con copia a la dirección del trabajo. Luego de terminado el contrato de trabajo, también será obligación del empleador, en este caso, poner a disposición del trabajador su finiquito y el pago íntegro de todos los montos que correspondan pagar dentro de un plazo de 10 días hábiles contados desde el término de la relación laboral. Obviamente, durante la vigencia de la relación laboral se contemplan ciertos pagos y documentación que el empleador debe llevar. En este caso se contemplan pagos mensuales que tiene que realizar directamente siempre el empleador, pero unos serán de cargo tanto de su gestión como otros de cargo de la remuneración bruta que se haya convenido con el trabajador. En este caso son cotizaciones que corresponde pagar directamente al trabajador como parte de su remuneración, el plan de su salud, en este caso FONASA o ISAPRE, su porcentaje de AFP y parte del seguro de cesantía, en este caso el aporte del trabajador, cuyo monto va a depender en este caso del tipo de contrato, si es indefinido a plazo. Además de eso, hay ciertas cotizaciones previsionales que van a ser cargo del empleador, es decir, que no podrán ser descontadas de la remuneración bruta del trabajador, tales como el seguro de accidentes del trabajo, de la ley 16.744, el aporte del seguro de cesantía, del seguro de cesantía en la parte que corresponde pagar el empleador, y el seguro de invalidez y sobrevivencia. Todas cotizaciones que tienen que ser pagadas mes a mes, declaradas y pagadas por el empleador mes a mes. Y para finalizar, durante la gestión, en este caso de la relación laboral, el empleador tiene que siempre mantener en su poder, ¿no? Obviamente esto va como recomendación, sobre todo para eventuales fiscalizaciones o requerimientos de documentación que pueda generar la autoridad respecto de la relación con los trabajadores, una serie de documentos que los deberá mantener siempre a su disposición, es decir, que siendo además obligatorio por ley mantener los lugares de trabajo siempre una copia disponible, los cuales son el contrato de trabajo, con las características que hayamos indicado, los anexos al contrato de trabajo. Cuando hablamos de anexos al contrato de trabajo nos referimos a toda documentación que el empleador con el trabajador hayan acordado tendiente a modificar, actualizar o modificar, en este caso, las consideraciones de la relación laboral que actualmente los vincula, como pueden ser cambios de jornada, cambio de lugar de prestación de servicios, aumentos de remuneración, disminución de remuneración incluso, y todo otro aspecto que pueda, que deba, en este caso, escriturarse respecto de la relación laboral. También es obligación del empleador mantener copia de la liquidación de remuneraciones que otorga mensualmente al trabajador, cuya copia es obligatoria entregar mes a mes o al momento del pago de cada estipendio que él reciba, como hemos indicado, con una periodicidad máxima mensual. Y también puede ser obligatoria la existencia de anexos a la liquidación. Estos anexos a la liquidación se trata en este caso de trabajadores que contemplan un pago de remuneración variable, por ejemplo, de una comisión por venta, una comisión por logro objetivo, donde el empleador siempre deberá indicar el detalle y la forma en cómo efectuó el cálculo para determinar el monto correspondiente a pagar mensualmente. También deberá mantener los comprobantes de anticipos de sueldo que haya realizado y de feriados que el trabajador haya otorgado para efectos de contabilizar que estos días de descanso se hayan otorgado efectivamente, copia de los finiquitos de ex trabajadores y también las autorizaciones que haya dado el trabajador para hacer descuentos de cargas familiares, certificados de afiliación AFP, FONASA e ISAPRE.
Por parte de los documentos que tiene que tener la empresa ante eventuales requerimientos de la autoridad fiscalizadora, como había indicado, que principalmente va a ser la inspección del trabajo, el empleador siempre deberá mantener registros de las planillas de cotizaciones de AFP, ISAPRES y cajas de compensación, tanto los registros como de declaración y pago, los registros de control de asistencia, con las características que hayamos indicado, indicando al menos el inicio, término de la jornada y la interrupción de este para hacer el horario de colación, el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, que es un documento de carácter obligatorio para empresas que cuentan con más de 10 trabajadores, donde en definitiva se regula cuál va a ser el comportamiento o cuáles son las obligaciones y prohibiciones que los trabajadores deberán cumplir y verificar con ocasión de su prestación de funciones para la empresa, cuya infracción eventualmente podría determinar en ciertas sanciones por parte del empleador hacia el trabajador, como son cartas de amonestación o eventuales despidos, los formularios de incorporación y cajas de compensación, y los documentos a mutualidad, y por último también en caso de que el trabajador tenga 5 más trabajadores, deberá llevar un libro de remuneraciones, el cual deberá ser timbrado por el Servicio de Impuestos Internos mensualmente, cuya importancia radica principalmente en que solamente aquellos montos correspondientes a sueldos y remuneraciones podrán ser en este caso indicados como gasto por parte de la empresa. Y con eso terminamos la parte, en este caso, de presentación en cuanto a obligaciones del empleador en materia laboral. Muchas gracias, Mauricio e Ignacio, por su presentación. Ahora, para participar de nuestra actividad online, solo deberás seguirnos en nuestras redes sociales, @WorkingPlaceCL, donde les dejamos una trivia. Está disponible tanto en Facebook como en Instagram para que elijan la que ustedes utilicen normalmente. Y al participar de las charlas y responder el post de las redes sociales, van a estar participando para el diseño de una landing page. Ahora los dejamos cordialmente invitados para que nos acompañen en la próxima jornada, el día miércoles 7 de octubre, desde las 10 de la mañana, tendremos el taller de ventas 1 y branding. Saludos y cuídense.